Pregunta número 35. Si solo pudiéramos recordar una frase de qué es la artritis reumatoide, deberíais de recordar que es una poliartritis simétrica, erosiva y que afecta fundamentalmente a las pequeñas articulaciones de las manos. Es el proceso inflamatorio articular crónico más común, con una prevalencia de entre el 0,5 al 1% de la población. Muestra un predominio femenino, menos acusado de lo que aparecía en el lupus, y también hay datos a favor de que hay una predisposición genética a padecer la enfermedad. Por ejemplo, la asociación del proceso con diferentes haplotipos del sistema HLA, como el DR4 o el DR1. La edad a la que fundamentalmente aparece la enfermedad es entre los 35 y los 50 años, aunque pueda aparecer a cualquier edad. El pico máximo, repito, entre los 35 y los 50 años. Pregunta número 36. Los criterios diagnósticos de la artritis reumatoide son imprescindibles para poder diagnosticar la enfermedad y además porque en ocasiones en el examen los preguntan directamente, señalando cuál o cuál no es criterio de la enfermedad. Hay 7 criterios que incluyen, en primer lugar, la rigidez articular después de la inactividad de más de 1 hora de duración. En segundo lugar, la afectación poliarticular, es decir, de al menos 3 áreas articulares de forma simultánea. En tercer lugar, la distribución simétrica de las articulaciones afectadas. Y en cuarto lugar, la participación de las pequeñas articulaciones de las manos, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y carpo. En quinto lugar, tendríamos la presencia de nódulos reumatoides. En sexto, la positividad del factor reumatoide. Y finalmente, en séptimo lugar, la alteración radiológica característica de la enfermedad. Vale como criterio la presencia de erosiones y también de osteoporosis en banda u osteoporosis yuxtaarticular. Lo que no es criterio dentro de la pregunta que acabamos de realizar sería la afectación de las rodillas en sí misma. Pregunta número 37. Las principales manifestaciones clínicas de la artritis reumatoide son, obviamente, la afectación articular. La afectación articular, a su vez, puede comprender las articulaciones periféricas, y esto es lo primordial, o el esqueleto axial. Dentro de la afectación de articulaciones periféricas, las articulaciones más frecuentemente afectadas son las metacarpofalángicas, algo menos las interfalángicas proximales y el carpo. Pero estas pequeñas articulaciones de las manos se afectan en el 90% de los casos. Más o menos, a medida que nos desplazamos en sentido proximal, la prevalencia de la participación de las articulaciones disminuye. Así, por ejemplo, vemos que la rodilla se afecta en el 80% de los casos y la articulación inmediatamente proximal, la cadera, solo lo hace en el 50% de los casos. Por lo tanto, afectación de articulaciones periféricas predominantemente distales. Curiosamente, las más distales, las interfalángicas distales, no se afectan. En cuanto al esqueleto axial, se afecta en el 40% de los casos y lo hace únicamente en un tramo, que es el esqueleto axial. Continúa, pregunta 37. Y lo hace solamente en un tramo
que es la columna cervical. Las lesiones más características es la denominada subluxación acroaxoidea anteroposterior, caracterizada por el aumento de la distancia entre la apófisis odontoides y el cuerpo del atlas. Pero otras cosas que pueden aparecer incluyen erosiones en la apófisis odontoides, la disminución de la altura del disco intervertebral o las erosiones en las articulaciones interapofisarias vertebrales. Pregunta 38. El factor reumatoide tenéis que acostumbraros a pensar en él como algo que es un criterio más en el diagnóstico de la artritis reumatoide, pero que no es ni imprescindible para el diagnóstico de artritis reumatoide, ni exclusivo de la artritis reumatoide. No es imprescindible porque solo aparece en el 70% de los casos. Las formas que lo presentan, a las que denominamos seropositivas, se caracterizan porque tienen mayor agresividad articular y también mayor frecuencia de manifestaciones extraarticulares. El factor reumatoide que habitualmente detectamos es una IgM que va dirigida frente a la fracción constante de la inmunoglobulina G. De la misma forma que decimos que no es imprescindible, tampoco es exclusivo, porque aparece en otras situaciones. Aparece en otras enfermedades de la asignatura, como son el lupus o como es el síndrome de Sjögren. Aparece también en múltiples procesos infecciosos, como la tuberculosis, la leishmaniasis, la malaria, la endocarditis bacteriana subaguda, la infección por el virus de Epstein-Barr, la sífilis y en otros procesos que no guardan relación con la infección. Pero sobre todo, donde nos vamos a encontrar factor reumatoide es en la población general. En la población general, el 5% de esta presenta factor reumatoide y el porcentaje no disminuye con la edad, sino que aumenta. Por lo tanto, la opción 2 es la respuesta a la pregunta que acabamos de hacer. Y aumenta hasta el punto de que en personas de en torno a 80 años, hasta el 15 o 20% de ellas tienen factor reumatoide positivo. Recordad que las manifestaciones extraarticulares son todas más habituales cuando hay factor reumatoide y algunas, como los nódulos, el síndrome de Felty y las vasculitis, son exclusivas de las formas seropositivas. Y junto al factor reumatoide, recordar los anticuerpos anticitrulina o antipéptido citrulinado, que tienen un significado parecido al del factor reumatoide. Es decir, tiene más o menos la misma sensibilidad, pero tiene una mayor especificidad. No aparece en tantas situaciones como lo hace el factor reumatoide. Se asocia, al igual que el factor reumatoide, a formas más agresivas y que tienen peor pronóstico. Es fundamentalmente útil en el diagnóstico precoz. Pregunta número 39. Dentro de las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide se incluye la afectación pulmonar. La afectación pulmonar, especialmente la fibrosis pulmonar, es un proceso que se va desarrollando de forma paulatina, de manera que en las fases iniciales de la enfermedad el paciente no tendrá síntomas con el reposo, sino con el ejercicio, y probablemente en estas fases iniciales ni siquiera se llegue a apreciar en una radiografía simple el patrón intersticial, que hará falta evidenciarlo con técnicas más sensibles, como una tomografía de alta resolución. En estas fases iniciales, el diagnóstico
necesitará de pruebas funcionales respiratorias, como por ejemplo la espirometría. Y una fibrosis pulmonar, asociada o no a la artritis reumatoide, en fases precoces o en fases tardías, a lo que espirométricamente dará lugar, será a un patrón restrictivo. Y el descenso que se os propone en la opción 2, del volumen expirado forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, es decir, el descenso en el índice de TIFE-No, es una alteración propia de la patología obstructiva, que por lo tanto no va a aparecer en la fibrosis pulmonar asociada o no a la artritis reumatoide. Otras cosas que podemos observar en el pulmón de los pacientes con artritis reumatoide es o bien la presencia de nódulos reumatoides pulmonares o también la bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Pregunta número 40. El síndrome de Felty es una de las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide que se produce únicamente en las formas seropositivas. Es una manifestación tardía que se define por la presencia de artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia. La neutropenia suele ser marcada y se asocia a un aumento de la incidencia de infecciones. Otras manifestaciones clínicas que pueden aparecer en estos pacientes incluyen la trombopenia, la hiperpigmentación, las úlceras en miembros inferiores, y es por afectar a pacientes con ya mucho tiempo de inmunosupresión y de enfermedad, una de las condiciones donde la mortalidad está aumentada en los pacientes con artritis reumatoide. Pregunta número 41. La anemia es la alteración extraarticular más común de la artritis reumatoide. Como en todas las patologías de la asignatura, la causa más frecuente de anemia es una anemia de trastornos crónicos. La anemia de trastornos crónicos plantea el diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica. En ambos casos, se trata de una anemia normocítica normocrómica o también microcítica hipocroma. En ambos casos es una anemia hiporregenerativa que cursa con niveles de hierro con sideremias disminuidas, y la diferencia entre ambas es que en la anemia ferropénica la ferritina está disminuida y en la anemia de trastornos crónicos la ferritina está aumentada. Lo que no esperamos encontrar, por lo tanto, en la anemia a nivel hematológico en la artritis reumatoide son niveles de ferritina disminuidos. Eso sería propio de la ferropenia, y aunque pueda haber un grado de ferropenia, la causa de anemia fundamental es la anemia de trastornos crónicos. Cualquiera de las dos anemias es una anemia hiporregenerativa, en cualquiera de las dos anemias hay ferropenia, y sí que es cierto que habitualmente el recuento de leucocitos es normal. Si está disminuido sospecharemos un Felty, y si está aumentado, por ejemplo, infección, y que en algunas manifestaciones extraarticulares graves podemos encontrar eosinofilia. Por lo tanto, la respuesta que hay que marcar sería la primera opción. Pregunta 42. En relación con el tratamiento de la artritis reumatoide, lo fundamental son dos ideas. La primera es que el tratamiento de fondo está indicado lo antes posible en el curso de la enfermedad. Y la segunda idea es que el tratamiento de elección es el metotrexato.
Esto es lo que básicamente respondería a las preguntas que en el examen se han encontrado en los últimos años. No obstante, hay que saber algunas cosas más. En primer lugar, la primera medida que vamos a instaurar es aquella que proporcione alivio de los síntomas. Si los síntomas son el dolor y la inflamación articular, eso lo aliviaremos con antiinflamatorios no esteroideos y también dosis bajas de corticoides. Ya hemos dicho que la medida más trascendente es aquella que lo que intenta es modificar el curso de la enfermedad, lo que llamamos tratamiento de fondo. Este tratamiento de fondo o tratamiento de segunda línea se lleva a cabo con una serie de fármacos que, aunque no tienen parecido estructural, tienen unas características comunes, como son el que no tienen efecto antiinflamatorio directo, tardan unos 3 meses en hacer efecto, el metotrexate la mitad, en 6 semanas ya es eficaz. También en el que no siempre son eficaces, globalmente mejoran en torno a un 60% de los pacientes y el metotrexate es el que a mayor porcentaje de pacientes produce beneficio. Y otra característica común es que a menudo dan lugar a efectos secundarios. Muchos de estos efectos secundarios suficientemente graves como para justificar la suspensión del tratamiento. Bien, pues estos fármacos podríamos agruparlos en 2 categorías. La categoría que incluye el metotrexate o la leflunomida habla de fármacos más potentes pero con un poquito más de toxicidad. Dentro de esa categoría veis incluidos fármacos como la D-penicilamina y las sales de oro, que a nivel práctico han quedado muy relegados en los últimos años. En la otra categoría incluiríamos fármacos más seguros, pero también con una eficacia más limitada. Incluirían la sulfasalazina, la hidroxicloroquina, y habría que ya desestimar el uso de las sales de oro por vía oral, que hace mucho tiempo que son ineficaces, que se han dejado de utilizar. Aun cuando todo esto fuera ineficaz, el tratamiento no se habría terminado. Si no somos capaces de controlar la inflamación, por lo menos tenemos que intentar preservar la función de la articulación, y eso se llevaría a cabo con medidas como la cirugía, como la sinobiortesis radioisotópica, con la rehabilitación, es decir, medidas que no pretenden controlar la inflamación ya, sino que lo que pretenden es que, a pesar de ella, la articulación mantenga un cierto grado de funcionalidad. Al tratamiento de la artritis reumatoide hay que añadir, en los últimos años, el desarrollo de las denominadas terapias biológicas, que han venido a modificar de forma drástica el manejo de estos pacientes. Fundamentalmente, estamos hablando de aquellos fármacos que impiden o que antagonizan la acción del factor de necrosis tumoral, el TNF-alfa. Los fármacos anti-TNF-alfa de que disponemos hoy en día incluyen el etanercept, que fue el primero del que dispusimos, el infliximab, que es con el que se tiene mayor experiencia, y el adalimumab, que es el último que ha llegado a este arsenal terapéutico. Son fármacos que se deben de administrar por vía parenteral, lo cual, aunque sea una incomodidad, supone una garantía de cumplimiento. Son eficaces de una forma más precoz de lo que son los tratamientos de fondo clásicos y, sobre todo, benefician a un porcentaje de pacientes superior al que se beneficiaba de los tratamientos clásicos. La pega de estos fármacos es que obviamente no son inocuos y tienen efectos secundarios como son el precipitar cuadros de insuficiencia cardíaca, el desencadenar procesos desmielinizantes, favorecer la aparición de infecciones, sobre todo tuberculosis, en nuestro medio, y también el poder dar lugar
a episodios de autoinmunes como el lupus inducido o al menos la aparición de anticuerpos antinucleares. Algunos fármacos como el anakinra, que es un antagonista de los receptores de la interleuquina 1, o el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido frente a los linfocitos CD20, van a tener un papel en la artritis reumatoide, aunque no está tan definido ni tan desarrollado como con los anti-TNF-alfa. Aunando todas estas ideas, al paciente lo primero que se le administraría serían AINES y corticoides, y lo antes posible en el curso de la enfermedad, un tratamiento eficaz como el metotrexato. Hasta aquí no hay ninguna duda, y las dudas o las opiniones vienen con qué hacer a partir de este momento. Hay quien, cuando el metotrexate no es eficaz o no es suficientemente eficaz, directamente añade terapia anti-TNF-alfa. Una alternativa intermedia sería complementar el metotrexate con leflunomida o bien, en lo que denominamos triple terapia, complementar el metotrexate con hidroxicloroquina y sulfasalazina.